vida sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que empezamos con la vida sana, con la existencia saludable, con el naturismo y siempre lo hacemos con Elena Kalinnikova. Y luego damos un salto cualitativo y nos vamos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien nos echa una mano siempre es don Miguel Ángel Alcarria. Pero Elena ya ha llegado, ya está con nosotros. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches, César. Pues hoy vamos a averiguar lo que nos ocultan los aceites de semillas y responderemos a las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿son peligrosos o dañinos los aceites de semillas? ¿Y acaso estos aceites son más perjudiciales que el azúcar? ¿Hay aceites de semillas que sean seguros? Si es así, ¿cuáles son? ¿Y qué aceite de semillas son los más perjudiciales? ¿Y en qué aceite se puede freír y cuáles se puede añadir a las ensaladas? Sobre esto y mucho más hablaremos en este programa. En la actualidad, una persona adulta consume aproximadamente hasta 6 cucharadas de aceite vegetal diferente cada día. Y son aproximadamente entre 75 y 85 gramos, es decir, unos 700 o incluso 800 kilocalorías, lo que representa más del 35 o incluso más del 40% para alguien de toda la ingesta diaria de calorías. Es muchísimo en realidad. Pero si se tratara solo de calorías, pero es que en realidad los aceites dañinos se obtienen de semillas, legumbres, granos, lo cual es perjudicial para nosotros y veremos más adelante el por qué. En cambio, cuando el aceite vegetal se extrae de las mismas plantas, como podría ser, por ejemplo, el aceite de apio, que está muy bien, o de los tallos, o de la pulpa, como el aceite de aceitunas, aguacates, cocos, eso sí que salen aceites beneficiosos para el organismo humano. Prácticamente todos los aceites vegetales contienen grasas insaturadas. Las saturadas son solo grasas animales, como la mantequilla también, o como excepción de los vegetales, aceite de coco. Y la proporción ideal de omega 3 a omega 6 en ácidos grasos poliinsaturados en aceites es en general 1:1. Esto es lo ideal, pero prácticamente no sucede. Y las personas en nuestros días consumen aproximadamente una proporción de 1:20 o incluso a 50, es decir, omega 3 y omega 6 en proporción. Es decir, en 30, en 50 veces más omega 6 que omega 3 ácidos grasos. Bueno, ¿y qué hay de malo en eso? Se preguntarán ustedes. Y yo pronto explicaré dónde reside el mal. Cuando las personas consumen desequilibradamente omega 3 y 6 en proporciones dañinas como 1:10, 20, 30, comienzan las inflamaciones, empeoran las aminas del aceite. Además, se integran en nuestras células, en las membranas, y no se procesan ni se eliminan del organismo durante mucho tiempo. Se convierten en parte de nuestros tejidos del organismo durante aproximadamente 2 o incluso hasta 3 años. Y además nos privan de nutrientes importantes y se oxidan muy rápidamente porque son poliinsaturados a diferencia de las grasas saturadas. Los ácidos grasos poliinsaturados nos privan en primer lugar de las vitaminas liposolubles como A, E, K2 y D3. Y si usted no consume muchos aceites, pero sí algunos productos semielaborados, compra algo ya frito, envasado, semipreparado, etcétera, debe tener en cuenta que por lo general se fríe en los aceites vegetales más baratos. Y si va a una cafetería, restaurante y come algo frito ahí, entonces también se fríe en aceites vegetales baratos, por norma general. Obviamente para abaratar los costes y aumentar los beneficios. Y según algunos datos de especialistas, la cantidad de aceites vegetales diferentes que las personas han comenzado a consumir en la sociedad ha crecido en 6 veces en estos 65 últimos años. Y al mismo tiempo la obesidad ha aumentado aproximadamente en 5,5 veces. Sin duda,
Estos datos indican que la obesidad se ve influenciada y en este caso, por supuesto, por los aceites. Pero el nivel de consumo de azúcar también es alto. Y el azúcar con aceites es lo que se llama una mezcla mortal explosiva para nuestro sistema inmunológico, para nuestro hígado y por supuesto para todo el organismo. Y el consumo de azúcar también aumentó en cientos de veces en Estados Unidos, por ejemplo, pero también en Europa, más o menos va por ahí, y aproximadamente desde la década de 1890. Y desde la década de 1890, el aumento de la diabetes tipo 2 ha aumentado en 4.600 veces para 2016, porque hasta la década de 1890 prácticamente no se observaba diabetes. Pero la diabetes creció y de hecho a otros ritmos y desde 1922 y hasta 2016 aproximadamente 28 veces aumentó aún más el número de personas con diabetes tipo 2. Y aquí, por supuesto, hay otro aceite. Es decir, inicialmente y en mayor medida azúcares y en segundo lugar también contribuyen precisamente los aceites vegetales de semillas. De hecho, en nuestros días, desde los años 2000, estos ritmos se han intensificado y se han acelerado aún más porque este llamado fast food, street food, está creciendo en la sociedad, especialmente en la occidental, con una fuerza aterradora. Y aunque en nuestro país todos esos productos precocinados se compran listos para comer y ya suelen contener aceites vegetales y precisamente ahí es donde reside el problema. Ahora un poco de historia que es importante. El aceite como producto separado apareció alrededor de la década de 1860. Claro, diferentes familias en diferentes pueblos hacían aceite, lo prensaban ellos mismos. ¿Y qué son los aceites refinados? Este es un producto concentrado que no contiene fitonutrientes. Y el aceite además se oxida fuertemente al entrar en contacto con el aire. Entonces se forman radicales libres que dañan tanto el ADN como las mitocondrias de nuestra central energética del organismo y aquí está el mayor peligro de los aceites, aunque no solo en esto. Y escuchen con especial atención, los aceites vegetales, especialmente los de semillas, dañan las mitocondrias de nuestras células. Ellos conducen a disfunciones mitocondriales, a una disminución de la eficiencia de la producción de energía por las mitocondrias tan necesarias para nosotros. El hecho es que las grasas se acumulan en nuestro tejido adiposo. Son poliinsaturados, por lo tanto son muy susceptibles a la oxidación. Y los aceites, como ya hemos dicho, dañan las mitocondrias. Y el hecho es que los omega 6 ácidos grasos se incorporan a las membranas de las mitocondrias porque cada orgánulo tiene sus propias membranas, incluida la mitocondria. Entonces, las membranas internas de las mitocondrias ya no permiten el paso de los protones y se pierde la carga. Los omega 6 se acumulan y crean un ambiente que provoca inflamación, incluyendo en las articulaciones y en los vasos. Sobre todo en estos aceites o no hay o casi no hay vitaminas que puedan de alguna manera mejorar la situación, previniendo así la inflamación como los antioxidantes. Y al consumir aceite se incrementa el apetito, la persona come más, obtiene más calorías y engorda más rápido. Entonces, ¿por qué una persona quiere comer alimentos más calóricos? Porque experimenta una deficiencia de energía a pesar de cuánto come y qué come. Porque la deficiencia energética de las mitocondrias disminuye. Y el organismo, como si fuera engañando, intenta obtener energía de un nuevo alimento del cual ya es suficiente y de sobra. Y por eso, si ya consumen aceites y fríen algo con ellos, asegúrense de tomar vitaminas al menos K2 y D3 en general y alimenta también la vitamina E y A. Bueno, por ejemplo, se puede consumir espirulina en este sentido obteniendo vitamina A y E. Y en cuanto a D3 y K2, deben tomarse por separado. Pero esto no resolverá el problema en su totalidad. Por el hecho es que los ácidos grasos poliinsaturados no solo se acumulan en el tejido graso de las membranas, sino también en las células grasas de nuestro organismo y en todas las membranas grasas de diferentes órganos y tejidos.
Y aquí está el periodo de semi-extracción, por así llamarlo, de unos 2,5 años aproximadamente, es lo que tardarán en salir del cuerpo si se deja de consumirlos por completo. Y solo después de 3 años veremos ya que no quedan, digamos, rastros de ellos. Bueno, en primer lugar, lo ideal es no freír en ningún aceite de girasol, cacahuete, sésamo y en otros aceites de semillas. En el peor de los casos, en el aceite de oliva, lo cual es indispensable, digamos, en nuestra cocina mediterránea, pero para freír lo mejor es utilizar el aceite de coco. Además, en algunos restaurantes de Michelin ya se practica esto, así que no frían en otros aceites. Bueno, claro, se puede freír en mantequilla porque esto sería obtener muchas grasas saturadas, que no es lo ideal, pero tampoco tan dañino como freír con aceite de semillas. Y un poco de historia del uso de aceites vegetales de semillas. Antiguamente el aceite se obtenía de semillas para las lámparas, es decir, para el uso en casas de nuestras lámparas. Pero con el tiempo empezaron a usarlo como aceite de máquina para lubricar diferentes mecanismos. Luego para el ganado. Y ya pasados muchos años, personas inteligentes decidieron utilizarlos como alimento para otras personas porque, claro, el coste es muy pequeño comparado con otros aceites. Entonces, empezaron a hacer, por ejemplo, la margarina a base de aceite vegetal que se conserva durante mucho tiempo. Y estas son grasas trans que son perjudiciales para la salud. Y las grasas trans siempre conducen a la oncología. Este es uno de los factores oncogénicos más fuertes y poderosos. Nunca consuma ni un gramo de margarina en toda su vida. Por lo tanto, presta atención a las etiquetas, incluso si compran algunos platos ya preparados o precocinados, e evita los productos con etiquetas escritas de aceites hidrogenados. Estos son todos sinónimos de grasas trans. Nunca compre esto, nunca lo use. Por ejemplo, con el aceite de algodón obtuvieron grandes ingresos. Las personas que empezaron a producirlo y venderlo, mezclándolo con otros ingredientes para obtener margarina y venderla, consiguieron que la venta de aceite de algodón se volviera más próspera que incluso el propio cultivo del algodón. Así que los aceites más dañinos son el de soja, colza, maíz, cártamo, cacahuete, girasol y algodón. No los usen nunca para su consumo. Tampoco hagan ensaladas con ellos ni los utilice para freír. Recuerden que crean inflamación en el organismo. Pero por supuesto son los aceites más baratos y los restaurantes los utilizan para freír para abaratar los costes. Y el efecto perjudicial para el ser humano es acumulativo además. Su acumulación en el organismo afecta a los vasos, el estómago, los intestinos, el hígado y fomentan a la formación de pólipos en el intestino. Y toda la comida procesada en nuestra época contiene aceites vegetales, aderezos para ensaladas, toda a base de aceites vegetales baratos. Una vez más, estos aceites se acumulan en los tejidos del organismo y alteran nuestro metabolismo. Quemarlos como azúcar rápidamente no se puede con ningún deporte. Tardan de 2,5 años a 3 años en eliminarse del organismo. Y solo entonces el organismo, por así decirlo, puede respirar tranquilo. Muchas personas no lo saben, es una tragedia y por esta razón hay muchos problemas de salud que las personas están tratando, pero no consiguen curarse del todo. Bueno, está bien, si ustedes preguntarán si hay aceites seguros para ensaladas. Por supuesto que los hay, aunque a lo mejor, la verdad, no consumir aceites en general, pero claro, es imposible. Y entonces, el más seguro aceite para las ensaladas es el aceite de lino. Ahí la relación entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son óptimas. Pero no se trata solo de eso. Un poco más adelante explicaré sobre los omega 3 y 6. Y en segundo lugar está el aceite, por ejemplo, de argán, un poquito caro, pero se puede decir que es muy útil para ello. Y con la vida y con la práctica, no solo con la teoría, esto está ya comprobado.
Y por supuesto, el más seguro es el aceite MST o MCT, del cual hablaré más adelante. Y por último, el que todos tenéis en casa, aceite de origen virgen extra, que sea siempre bio, orgánico y solo de primera presión en frío. En general, tenemos aceite de oliva orgánico de primera presión en frío, al igual que el aceite de aguacate. También se obtiene no de los huesos ni de las semillas, sino precisamente de la pulpa, de las grasas que se encuentran en la pulpa del fruto. Y este es un asunto completamente diferente. Ahí no hay antinutrientes específicos que se encuentran en las semillas. Y se puede, por supuesto, a veces consumir aceite de cáñamo. Bueno, en general solo debe de ser en el mundo ideal, el jugo recién exprimido no debería oxidarse y debería ser fresco. No se deben consumir otros aceites. Y ahora la pregunta, ¿qué aceite se puede utilizar para freír para reducir el daño, reducir la oxidación? Lo mejor es no freír en absoluto porque al freír se forman radicales libres, nuevas sustancias que no estaban en el producto original y a menudo son para el organismo no naturales y perjudiciales estas sustancias. Pero si queremos freír, lo hacemos con el aceite de coco o con mantequilla clarificada o el aceite o la mantequilla ghee. O bien, si hablamos de los aceites vegetales, lo más seguro y por cierto, el único de todos los aceites vegetales que también contiene grasas saturadas es el aceite de coco, y también recomendaría el aceite MCT para freír, que por cierto se obtiene precisamente del aceite de coco y también es orgánico. Ahora escuchen información importante sobre los ácidos grasos omega 3 y 6. Los ácidos grasos omega 3 y 6 en el aceite siempre están mezclados entre sí. Ellos, por supuesto, están siempre en los mismos productos, pero por separado. Ellos están como divididos entre sí por células, membranas, pero al exprimir el aceite de algunas semillas se mezclan en forma concentrada entre sí, y en esto es en lo que radica su problema. En cualquier aceite vegetal, incluso el de la linaza, no se encuentra la EPA y DHA, ácidos grasos poliinsaturados de omega 3, y de los ácidos grasos omega 3 solo está el ácido alfa-linoleico o el ALA de manera abreviada. Bueno, de ácido linoleico conjugado a LS, el propio organismo sintetiza la EPA y el DHA, ácidos grasos poliinsaturados. Teóricamente, así es. Es decir, si el intestino está perfectamente sano, no hay disbiosis y otros males que podrían tener y tienen la mayoría de las personas hoy en día, entonces sí que podríamos sintetizarlo, y solo en pequeñas cantidades se sintetiza. Y a veces esto es suficiente para una persona, pero en nuestros días esto es raro en alguien. Bueno, yo diría 3 y 5% de las personas puede tenerlo. Y este proceso de síntesis por nuestras bacterias, los simbióticos intestinales nativos, se lleva a cabo plenamente, y si no hay problemas de disbiosis o otros problemas diversos, entonces realmente el EPA y el DHA se sintetizan a partir del ALA, pero en su mayoría las personas no es así y por eso pueden olvidarse de esto. ¿Y qué ocurre? Que la deficiencia de EPA y DHA, ácidos grasos, conduce a la aterosclerosis, a infartos, accidentes cerebrovasculares y cientos de otras enfermedades. Así que aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3 con EPA y DHA en la dieta es simplemente necesario. Y por ello recomiendo que coman sus nueces, sus semillas, en vez de aceites a base de semillas. Aparte del lino, que acabo de mencionar anteriormente, el aceite de lino sí que todavía podemos comerlo con ensaladas perfectamente. Entonces, por ejemplo, el aceite de pescado sí que es bueno. La llamada grasa subcutánea, donde realmente hay una cantidad de EPA y DHA, ácidos grasos, sí que lo contiene.
Y alguien podría decir que, por ejemplo, el hígado de bacalao, sí, teóricamente correcto, así es, pero el hígado es un filtro de nuestro organismo y también de cualquier otro animal. Entonces, ¿qué contiene este hígado de bacalao con tanta contaminación? Bueno, esta es una gran pregunta. Es probable que contenga metales pesados diversos, mercurio y otros. Por lo tanto, así conseguimos, por así decirlo, curar una cosa, pero perjudicamos otra. Y un par de palabras sobre las yemas de huevo de gallina. De hecho, los ácidos grasos omega 3 están representados ahí por todo su grupo, incluyendo tanto el ALA como el DHA, pero aquí hay un matiz. El contenido de los ácidos grasos omega 3 y mucho más el DHA en los huevos puede ser completamente diferente y podría, de hecho, variar mucho. Por ejemplo, la relación ideal, como ya he dicho, entre los omega 3 y omega 6 es 1:1. Y para que no haya inflamaciones es lo que deberíamos tenerlo todos. Y los huevos prácticamente no se pueden encontrar porque incluso las gallinas domésticas que apenas están en pastoreo libre en este periodo, cuando están en el pastoreo libre y cuando además la persona no las alimenta con granos, mucho menos hablando de piensos. Entonces sí, ahí realmente la proporción podría ser 1,2, 1,5:1. Pero si una persona les da de comer a estas gallinas que están en libertad, digamos, solo las semillas de lino, entonces sí puede haber incluso una relación de 1:1. Y si se trata de huevos de tienda, es decir, industriales, de producción en cadena, entonces hay una proporción de omega 3 y 6 de entre 1:20, es decir, 20 partes de omega 6 y tan solo una parte de omega 3. Y esto es horrible y muy dañino. Bueno, y las opciones intermedias, cuando las gallinas tipo del pueblo, los huevos que provienen digamos, de estos entornos más sanos, ¿qué comen ahí? Esta es la gran pregunta. ¿Algún tipo de hierba? Y no se sabe porque a veces ni siquiera salen a la calle en los pueblos. Entonces, a veces comen bichitos, arañitas, y la persona los alimenta principalmente con estos piensos preparados, ya sea por ellos mismos o industriales, lo cual es peor. Entonces la proporción ya es de 1:10 o 1:15, así que yo pienso que es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de escoger y comprar los huevos para obtener las proporciones correctas del omega 3 y omega 6. Y también me gustaría hablar un poquito, por ejemplo, de los aceites obtenidos de semillas. La mejor proporción se encuentra en el aceite de linaza. Por lo tanto, en las ensaladas puede añadir aceite de linaza recién exprimido. Y a continuación, el aceite de coco es ideal porque no se oxida, porque son grasas saturadas, se conserva más tiempo que todas, no pierden sus propiedades. Pero claro, para las ensaladas no viene muy bien porque el sabor, la verdad que se estropea. Pero para freír, el aceite de coco sí que es buenísimo. Y los restaurantes Michelin son los más caros y fríen precisamente con aceite de coco porque prácticamente no hay oxidación. Y estos sabores son sutiles que estos gourmets tanto valoran. Bueno, como ya he dicho, el aceite de aguacate y el de oliva son buenos para las ensaladas, pero el mejor es el de linaza. Y aunque el aceite más beneficioso es el MCT, por supuesto, está en primer lugar, vamos a hacerlo así. Voy a hacer una pequeña lista para ver qué aceites son los mejores para las ensaladas. El primero es MCT, en el segundo es de coco, pero en las ensaladas no se puede añadir el de coco, por lo tanto el de lino. Y en el tercer lugar es el de argán, en el cuarto, digamos, es el aceite de oliva y en el quinto el de aguacate, más o menos así.
Y recuerden que los aceites de coco, aguacate y oliva no se obtienen de las semillas, sino que de la pulpa de los frutos. Y esto es un asunto completamente diferente. Pero en ellos, como ya he dicho, repito una vez más, no hay ácidos grasos poliinsaturados en absoluto. Y de los omega 3 solo está presente el ALA, es decir, el ácido alfa-linolénico, lo cual por supuesto es necesario e indispensable ya que protege al organismo y a los vasos, entre otras cosas, de las inflamaciones. Y las grasas omega 6 causan inflamación, por eso es tan importante esta proporción. Entonces, los aceites vegetales no son necesarios como producto obligatorio, pero si se aplican, se consumen, entonces es necesario obtener adicionalmente de algún superalimento un alto contenido de ácidos grasos omega 3. Y ahora me gustaría hablar del aceite MCT. Sí, es el mejor aceite objetivamente ya que es el más seguro, pero tampoco proporciona EPA y DHA de ácidos grasos porque no se encuentran en productos vegetales excepto en algunas algas marinas unicelulares y algunos hongos. No hay ningún otro producto vegetal. Entonces, el aceite de triglicéridos de cadena media o de manera abreviada MCT, producidos a partir del aceite de coco mediante procesos de fraccionamiento y purificación, los aceites MCT se han consolidado como un complemento alimenticio funcional clave para deportistas, personas activas y seguidores de dietas cetogénicas y dietas bajas en carbohidratos. Si va a consumirlos con la comida como aderezo o en la ensalada o freír con estos aceites, en primer lugar es bueno saber que no se oxidan y en segundo lugar no obstruirán ni destruirán el organismo y tampoco se acumularán en el tejido graso ni en las membranas. Se obtienen de los cocos, más precisamente del aceite de coco, y los triglicéridos de cadena media se convierten muy rápido en cetonas. Y las cetonas son un combustible ideal para muchas células y en particular especialmente para el cerebro. Mejoran su funcionamiento, es decir, las capacidades cognitivas y el pensamiento operativo. Y este aceite se puede, por supuesto, consumirlo en la dieta cetogénica, es absolutamente inofensivo, se absorbe, se procesa al 100%. Y es útil en el ayuno intermitente porque no querrá comer durante más tiempo, ya que sirve muy bien para los entrenamientos y el aceite MCT carece de todo aquello que contienen los aceites de semillas y los convierten en perjudiciales para nosotros. También es útil en enfermedades cardiovasculares, contiene componentes antifúngicos muy necesarios en la lucha contra la cándida, por ejemplo. Y espero haber podido explicarles lo principal sobre los aceites vegetales, por qué y en qué son perjudiciales estos aceites en general y especialmente extraídos de las semillas, excepto el de lino de primera presión en frío. También hemos visto qué aceites vegetales se puede consumir en ensaladas y cuáles se pueden usar para freír. También hemos visto los peligros de los desequilibrios entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6, un poquito por encima porque tengo un programa aparte sobre esto. Y por último hemos visto hoy que incluso los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en los aceites vegetales, incluso si solo hay ácidos grasos omega 3, están representados solo por el ALA, pero no por el EPA y DHA, que son de vital importancia para nosotros. Así que me despido con toda esta información para vosotros, para que estéis más felices, más sanos, y os mando muchos besitos y muchísimas gracias. Pues muchas gracias por todo, Elena. Interesante, interesantísimo como siempre. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, Dios mediante.